Hola y bienvenidos a este nuevo video de matemática. En este video vamos a ver el tema de límites. Para empezar vamos a hacer un poco de repaso de algunos conceptos dentro de la álgebra. Primero de todo, imagen y dominio. La imagen es el conjunto de valores que adopta en Y una función. O sea, y los valores en Y eran los valores verticales de la función. Bueno, pues todo el conjunto em, de valores que existan dentro de una función. Las funciones que nosotros conocemos, todas las que hemos visto, son su imagen son todos los números reales porque empiezan desde menos infinito hasta más infinito en Y. Así que bueno, esos son todos los números. Y después el dominio. El dominio es el conjunto de todos los valores que adopta la función en X. Em, También muchas funciones de las que hemos visto, si bien no tienen todos los valores, o sea, su dominio no son todos los números reales, porque hay algunas funciones que em, existen solamente del lado positivo, la mayoría de funciones que hemos visto, su dominio son todos los números reales, porque existen en X, o sea, horizontalmente, desde menos infinito hasta más infinito. Bien. Igualmente el concepto de imagen lo podemos usar con otro sentido. Y es que cuando nos referimos a la imagen de la función en un punto concreto, nos estamos refiriendo al valor de y de la función en ese punto. Por ejemplo, si yo digo, el, si yo especializo una función en 5, ponele que A fuera el número 5. Bueno, el valor que me vaya a dar la función en 5 va a ser la imagen de la función en 5. Sí, en este caso puse A porque es genérico, ¿no? Esto se sirve para cualquier punto. Así que bueno, cada vez que pongamos f de algún punto, de algún valor, es lo mismo que decir la imagen en ese valor. Bien. Después los conceptos de raíces y ordenada del origen. Las raíces son todos los puntos que intersectan con el eje X. O sea que son los puntos donde Y vale 0. En este caso, esta función tiene raíz acá, acá y acá. Y después la ordenada del origen es el valor que adopta la imagen, o sea, el valor en Y, cuando X vale 0. En este caso sería acá. La ordenada del origen sería -2. Ahora bien, yendo en sí con el tema de límites. Bueno, hay que dar un pequeño marco, digamos, de qué es, o sea, para entender los límites. Y es que hay ciertas situaciones en las que una variable no puede alcanzar más de un cierto valor. Por ejemplo, supongamos que tenemos un resorte al cual le aumentamos cada vez más el peso y más el peso. Bueno, ese resorte se va a ir estirando cada vez más, más y más. Acá vemos que mediante aumenta el esfuerzo aplicado, se va aumentando. Pero el resorte va a llegar a un límite en el cual ya no se puede estirar más, porque ya se ha estirado por completo. Y ya ahí se va a estancar en ese valor hasta que eventualmente el resorte se rompa por el peso. Y después otra situación que tenemos, por ejemplo, es cuando hay epidemias. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica que nos muestra la cantidad de personas em, que se enfermaron de COVID, es la gráfica naranja. Después, la cantidad de población susceptible a enfermarse de COVID y después la cantidad de población que ya no es susceptible al COVID. Bueno, ¿qué pasa? Aquel límite de personas que pueden ser susceptibles al COVID y que ya no son susceptibles al COVID es la propia población de Argentina. Obviamente no puede haber más personas susceptibles a una enfermedad que personas en el país. Entonces, bueno, esta es otra situación donde vemos que hay un límite y de hecho se nota visualmente, se ve como la gráfica arranca con mucha pendiente y después se va achatando y eventualmente queda plana. Bueno, entonces,
Eso fue más o menos un marco teórico, pero ahora vamos a ver lo que sería la definición. Bien, el límite de una función es el valor que adopta la imagen de la función cuando x se tiende a acercar a un valor en concreto. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos la siguiente situación. Yo quiero saber cuál es el límite del punto donde x vale 1. Bueno, lo que tengo que hacer es buscar valores en x que se tiendan a acercar a 1. Por ejemplo, el 1,1 es un valor muy cercano a 1 y el 0,9 también es otro valor muy cercano a 1. Y ahí yo lo que hago es ver su imagen. Bueno, la imagen en 1,1 es 2,75 y en 0,9 es 2,25. O sea, serían las imágenes de estos dos puntos. Bueno, entonces el límite de la función va a ser un número entre 2,25 y 2,75. Eso ya ahí tenemos un rango dentro del cual puede estar el límite. Pero si yo en lugar de poner un valor como 1,1, pusiera un valor como 1,001, que sea un valor que se acerque más a 1 a 1, me quedaría un valor muy cercano al límite. Bueno, pues el chiste justamente sería, si queremos conocer el límite en 1, que es lo mismo que la imagen en 1 para este caso, luego vamos a ver que imagen y límite no son exactamente lo mismo, lo que tendría que hacer es ir viendo la imagen de valores, o sea, de puntos muy, muy cercanos a este. Ponele que en lugar de este punto, busco la imagen de el punto que está acá y acá, o sea, muy cerca del centro de este punto. Bueno, acá ya tenemos las cosas fieras. em, que esto es, digamos, como una formalidad de cómo se obtiene un límite. De hecho, en realidad el apunte se lo explica con muchas más formalidades y de manera mucho más extraña. Esta es la manera como más normal de expresarlo. Bueno, imaginemos la siguiente situación. Se quiere conocer el límite de la función cuando x vale c. C es este valor de acá. Bien, para que vuelva esto a su tamaño original. C es este valor de acá. Bien. Em, entonces lo que vamos a hacer es definir un valor delta que sea muy cercano a cero. Por ejemplo, 0,01. Bien, y lo que se va a hacer es, se va a calcular la imagen de C más delta y de C menos delta. La imagen de esos, la imagen de esos dos puntos va a ser muy parecida a la imagen de C. Entonces, nos van a quedar como resultados L más epsilon y L menos epsilon. L es la imagen de C, que vendría siendo nuestro límite, y después epsilon es la diferencia que hay con el límite. Em, o sea, con las imágenes que calculamos y el límite. Eso. Bueno, pues esos dos resultados van a ser muy cercanos a nuestro límite. Bien. Ahora vamos a distinguir entre los dos tipos de límites que existen. Límite finito y límite infinito. El límite finito es un límite en el que su valor es un número real y finito. O sea, es cualquier número que no sea infinito. Listo, a secas. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos primero, el límite era 2,5. Entonces es finito ese límite. Pero después hay límites que son infinitos, en el cual el valor del límite es infinito positivo e infinito negativo. Por ejemplo, en esta gráfica, imaginemos que queremos conocer el límite de 0, cuando x vale 0. ¿Qué pasa? Como vemos, en 0 no hay imagen, porque mientras más te acercas a 0, la imagen cada vez se tiende a acercar más hacia el infinito. Por ejemplo, vemos que para acá, ya para el 1,1, la imagen se va prácticamente, o sea, un valor que ya es más allá del 12, o sea, un valor muy alto. Y bueno, nunca va a llegar a tocar esta función
la imagen de 0, porque la imagen de 0 no existe porque está en el infinito. Es imposible llegar al infinito. Bueno, los límites infinitos son los límites más interesantes, digamos, porque es mucho más útil em, distinguir entre límite e imagen en estas situaciones. Bien, vamos a empezar viendo un caso de límite finito. Bien, acá tenemos, por ejemplo, esta función 3x más 7. En esta función, nosotros lo que vamos a hacer es irnos acercando en x al número 1. Por ejemplo, acá vemos que con 0,5 y calculando su imagen. Con 0,5 tenemos que la imagen es 8,5. Con 0,9 tenemos que la imagen es 9,7. Con 0,99, 9,97, bien. Y después si utilizamos valores que están por encima de 1, vemos que el 1,5 es 11,5. Después el 1,1, 10,3. El 1,01, 10,3. Bien, ¿qué pasa? Pero acá puse 2. No, en realidad era 1. Bueno, ¿qué pasa? Vemos que mientras el valor se acerca más y más a 1, las imágenes tienden a acercarse a 10. Entonces, mediante eso podemos concluir que el límite de la función cuando x tiende a 1 es igual a 10. Esto se anota simbólicamente. ¿Por qué baja? Bueno, se anota simbólicamente como lim x flechita 2, 2, perdón, 1. 1 es el valor al que tiende a acercarse x. Después, la función, yo en este caso puse f de x, pero lo correcto sería, o sea, no lo correcto, las dos son correctas. Podés poner 3x más 7 es igual a 10. Ahora, dentro de los límites, hay que considerar una cosa muy importante a la hora de calcularlos. Y es que cuando uno calcula límites, realmente está calculando dos límites, que se llaman límites laterales. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos visto que cuando calculábamos un límite, realmente lo hacíamos con valores que estuvieran un poquito por encima de el valor del que buscamos el límite y un poquito por debajo del valor del que buscamos el límite. Bueno, pues al valor que nosotros obtuvimos un poquito por debajo del límite que buscamos, se va a llamar límite izquierdo y se va a notar así, se va a notar como un límite de x, flechita, 2 menos. O sea, cuando el límite que obtuvimos sea con un valor un poquito más pequeño que el x al que tiende el límite, se va a poner un menos al valor al que tiende x. Por lo contrario, si nosotros utilizamos un valor un poquito por encima en x del valor al que tiende x, se va a llamar límite derecho y se va a poner un más encima del valor al que tiende x para indicar que es derecho. Bien, ¿por qué es importante distinguir entre los dos límites laterales? Porque, como vamos a ver en otras situaciones, es posible que los dos límites laterales nos den resultados distintos. Entonces, hay, hay que considerar algo muy importante y es esto, la propiedad de los límites laterales. Uy, la tacha un poco. Em, que nos dice lo siguiente, y es que un punto tiene límite solo si el límite derecho y el límite izquierdo son iguales. Si se cumple esa condición, el límite en ese punto va a ser igual a los límites laterales. Por ejemplo, si yo tengo que el límite derecho me quedó igual a 10 y tengo que el límite izquierdo me quedó igual a 10, eso quiere decir que existe un límite cuyo valor es igual a 10 también. Ahora bien, imaginemos que la situación fue otra, que el límite izquierdo en realidad nos quedó 8
Entonces, en ese caso, no existe límite. S- El no existe se indica como una E al revés, tachada. Así, bueno, luego lo van a ver mejor. Em, entonces, sí o sí, ambos límites laterales tienen que ser idénticos y existir los dos, porque hay situaciones en las cuales también no existe un límite lateral. ¿O no? No, no sé, no importa. Estoy divagando. Bueno, no importa. Ahora vamos a pasar a ver justamente estas situaciones donde los límites laterales pueden ser distintos. Y es las situaciones de las funciones discontinuas. Hay ciertas funciones que están cortadas en un punto. Dependiendo de cómo estén cortadas, tanto la imagen como el límite funcionan distinto. Bien, hay tres tipos de discontinuidades. La discontinuidad de salto infinito, la discontinuidad de salto finito y la discontinuidad removible. La discontinuidad de salto infinito es cuando la función tiene un punto en el cual la imagen está en el infinito. O sea, vemos que las imágenes van subiendo cada vez más hasta que llegan, o sea, y van a seguir subiendo infinitamente. Entonces, claro, uno no puede en realidad saltar de un punto a otro. O sea, no hay una distancia definida entre este punto y este, sino que la distancia entre estos dos puntos es infinita. Después tenemos la discontinuidad de salto finito. En este caso la función también está cortada verticalmente, pero sí se puede medir la distancia que hay entre los dos puntos. El salto sí tiene una distancia finita definida. Y la última discontinuidad es la discontinuidad removible. Es una discontinuidad en la cual hay un solo punto de la función que no existe, pero el resto de la función tiene valores finitos y existe. Nada más. Em, y no hay ningún tipo de salto realmente. O sea, acá está marcado el punto que no existe, pero realmente si uno viera la gráfica, vería como si fuera una gráfica continua. Realmente esto. Bueno, primero de todo vamos a ver la discontinuidad removible. Acá tenemos una función que es una curva continua, nada más que el punto que corresponde a x igual a 3 no existe. Acá vemos que si nosotros calculamos, especializamos la función en 3, vemos que nos queda que su valor, el valor de la imagen en 3 es 0 dividido 0. 0 dividido 0 en matemática significa un valor indeterminado. Si vos metes esto en la calculadora te va a tirar error matemático. Entonces, en ese punto no existe imagen. Así que para este tipo de situaciones es donde realmente los límites son útiles. Porque si bien no existe imagen, sí existe límite. ¿Por qué? Porque si yo calculo la imagen de 3,001, que es un valor muy cercano a 3, sí me da un valor, porque sí existe la imagen de ese punto. Me queda 0,0370, mucho cero. Y después, si calculo para la imagen de un valor un poquito más bajo de 3, me queda también prácticamente el mismo valor. Esto está redondeado. O sea, estos dos valores no son idénticos, pero sí que son muy cercanos. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Bueno, como este valor se acerca a 3 por un valor encima de 3, o sea, este valor supera 3, decimos que se corresponde al límite derecho. Así que el límite derecho de g cuando vale, o sea, de la función g de x es 0,037. En cambio, en esta situación es un valor un poquito más pequeño que 3, así que decimos que el límite izquierdo de la función g de x es igual a 0,037. Entonces, como vemos que tanto el límite derecho como el límite izquierdo son iguales, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a 3 para la función g de x es 0,037. Entonces, si bien en esta función no existe una imagen en el punto 3, sí que podemos decir que tiende a acercarse a ese valor en concreto. Entonces, bueno, nos permite saber cuál es el valor que tendría la función si fuera continua.
entre muchas comillas, ¿no? Porque no tendría valor. Bueno, ahora vamos con el segundo tipo de discontinuidad, la discontinuidad de salto finito. Acá vemos una función que tiene un corte en el cual durante dos saltos en Y no existe em, valores. Bien, pero vemos una cosa. Cuando hay un punto relleno en un circulito relleno en una función, quiere decir que en ese punto sí existe imagen. Pero cuando hay un circulito vacío en una función, significa que en ese punto no existe imagen. Eso significa que en esta función la imagen está en 9 en el punto 3, pero en el punto 11 no hay imagen. O sea, la imagen no está en 11. Así que, ¿esto qué significa? Si yo miro la imagen de la función cuando vale 3, la imagen vale 9, porque 9 es el punto que tiene circuito relleno. Ahora bien, si yo miro el límite por derecha de esta función, cuando x tiende a 3, es 11. ¿Por qué? Porque si yo me acerco, o sea, si yo evalúo la función, ponele en 3,0001, me daría 11, porque la función que está a la derecha se tiende a acercar a 11. En cambio, si evalúo el límite por izquierda, o sea, un valor un poquito menor a 3, me queda que es 9, porque la función de la izquierda tiende a acercarse a 9. Entonces, ¿qué pasa? Si bien existe imagen en el punto 3 y existen dos límites laterales, no existe un límite para x que tiende a 3. ¿Por qué? Porque ambos límites laterales son distintos y la propiedad de los límites laterales nos decía que tienen que ser iguales para que exista límite. Así que bueno, en este tipo de funciones, las de saltos, las que tienen saltos finitos, pasa esto. Existen límites laterales, existe imagen, pero no existe un límite. Bueno, ahora, bueno, veamos otra situación en particular, que es que puede llegar a ser que en este punto en concreto no exista imagen ni en la función de la izquierda ni en la función de la derecha. Por lo tanto, en esta situación no existe imagen, existen dos límites laterales, pero no existe un límite. Es una situación particular que también puede suceder. Y ahora vamos a la última discontinuidad, la discontinuidad de salto infinito. Nosotros vemos en esta función lo siguiente. Bueno, si nosotros buscamos la imagen para, para x igual a 0, vamos a ver que no existe, porque como la función se tiende a acercar al infinito, nunca va a llegar a tener un valor real la imagen. Por más que nos tratemos de acercar a 0, no vamos a llegar a 0 nunca y obtener una imagen. Sin embargo, si yo me acerco por derecha de la función, puedo conseguir un límite. Ese límite va a ser infinito. Los límites, a diferencia de las imágenes, pueden valer infinito. Es algo que se acepta. Y después, si yo me acerco por izquierda, voy a ver que vale menos infinito. Porque acá tiende a subir infinito positivo, pero si yo me acerco a un valor muy cercano a cero por la izquierda, tiende a valer menos infinito. Así que como ambos límites laterales son distintos, no existe límite. Sí que es normal anotar por ahí que el límite es más menos infinito, porque realmente se ve que la función tipo tiende a tener límite en cero. O sea, visualmente como que uno dice, bueno, la función tiende a acercarse, o sea, en cero hay un límite, pero no, formalmente no existe límite para ese punto. Ahora bien, hay otra situación que es que puede ser que el límite por izquierda y el límite por derecha sean infinito positivo ambos o infinito negativo ambos. En ese caso, sí existe un límite, que obviamente sería infinito o menos infinito, en este caso es más infinito,
pero no existe imagen. Nunca va a existir imagen en un punto donde las imágenes tienden a dispararse a infinito. Bueno, habiendo visto las funciones discontinuas de salto infinito, o sea, estas dos, vamos a ver un concepto que es muy importante, que son las asíntotas. Cuando uno tiene un límite infinito o cuando tiene un límite en el cual x tiende a infinito y su valor es finito, se dice que aparecen asíntotas. Bien, esto ahora lo vamos a desarrollar mejor. Hay dos tipos de asíntotas. La primera asíntota son las asíntotas verticales. Las asíntotas son rectas a las cuales tiende a acercarse la función, pero que la función nunca llega a tocar. Por ejemplo, en esta situación, nosotros vemos lo siguiente. Vemos que el límite lateral del punto cuando x tiende a valer 2 es menos infinito. Y el límite lateral izquierdo de la función es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros trazamos una recta, ponele que acá la trazo. Ahí. Si nosotros trazamos una recta en 2, nos vamos a dar cuenta que la función tiende a acercarse a esa recta, pero nunca llega a tocarla. Entonces, esa recta se la va a llamar asíntota vertical. Y se la va a notar y las asíntotas verticales se las va a notar de la siguiente manera. Se la va a notar como. Uy, no sé por qué no se selecciona el lápiz. Bueno, no importa. Em, Como x igual al valor al que tiende a acercarse la función. En este caso se tiende a acercar a 2. Entonces, ese va a ser el valor que va a tener x. Em, Ese es el caso de asíntotas verticales. Ahora las asíntotas horizontales. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un límite en el cual x tiende a infinito, pero el valor del límite es finito, quiere decir que hay una asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales son también rectas a las que tiende a acercarse la función, pero obviamente horizontalmente. Por ejemplo, tenemos que esta función tiende a aumentar, pero cuando llega al número 6 se queda totalmente plana y nunca llega a tocar el número 6. Si bien acá parece que llega a tocar el 6, si uno hace zoom, uy, dice, fue muy... Si uno hace zoom, realmente no llega del todo a tocar el 6 y nunca va a llegar a tocar el número 6. Entonces acá decimos que hay una asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales se anotan como y igual al valor al que tiende a acercarse la función. Em, y bueno, siempre va a ser cuando el límite de x que tiende a infinito o menos infinito, no importa el signo de infinito, sea igual a un número en concreto. Ah, eso es algo importante. Acá, por ejemplo, no existe límite, porque bueno, porque uno es menos infinito y otro es infinito positivo, son distintos los límites laterales, pero con que uno solo de los límites laterales se tienda a acercar a una asíntota, ya es suficiente como para considerar que existe dicha asíntota. Bueno, realmente eso es todo. Creo que este video ha estado como explicado muy mal. No sé si se entendió mucho. Es un tema medio abstracto, así que también es como difícil de entender y explicarlo, pero bueno, entiendo que por lo menos con las gráficas se haya comprendido más o menos. Así que bueno, yo me despido.